Buenas tardes para todos, Dios los bendiga. Muy agradecido de estar nuevamente aquí, compartir este espacio. Yo quisiera pedirle que usted por favor empiece haciéndose una pregunta para comenzar el día de hoy. Recuerden que venimos hablando acerca del Espíritu Santo, y eso hemos venido hablando últimamente. La pregunta es esta: ¿cómo le está yendo en su comunión con el Espíritu Santo? Si pudiera hacer una evaluación hoy de cómo ha sido esta semana la comunión con el Espíritu Santo, respóndaselo usted mismo. ¿Cómo le está yendo? Esto es importantísimo. Necesitamos afianzarnos en la muy buena relación, en la comunión con el Espíritu Santo. Eso es fundamental en la vida. Además, yo quisiera compartir algo de lo que hemos venido hablando últimamente. En muchas ocasiones, muy poco nos relacionamos con el Espíritu Santo, y resulta que el Espíritu Santo es fundamental en la iglesia. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos conocer a Dios, es imposible. Entonces quisiera recordarles simplemente algunas de las cosas que venimos estudiando desde estos días. Una es que el Espíritu Santo es tan importante que fue el que inició la iglesia. Hechos 2, ahí lo menciona la Biblia, y empezó la iglesia, el Espíritu Santo. No solamente la inició, el Espíritu Santo también es el que edifica la iglesia. Entonces es importante que nosotros tengamos una muy buena comunión con Él. Y algo más que compartimos la última vez: aparte de eso, el Espíritu Santo le da poder a la iglesia, y un poder realmente sobrenatural. Y para esto le voy a invitar a que vaya conmigo a la primera epístola de Pablo a los Corintios, el capítulo 12. Por favor, búsquenlo allí, 12. Y cuando llegue al capítulo 12 de Primera de Corintios, usted va a leer conmigo del 4 al 11. Le voy a invitar a que por favor usted lo mire allá, porque una de las maneras como el Espíritu Santo le da poder a la iglesia es usando dones espirituales. Los dones son habilidades sobrenaturales. En el 1 de Corintios capítulo 12, desde el 4 hasta el 11, dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Espíritu con en mayúscula. Luego dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y en el 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y en el 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces vamos a mirar algunos de estos versículos aquí, porque pocas veces empezamos a hablar acerca de cómo opera el Espíritu Santo en la iglesia, muy pocas veces. Y yo quisiera invitar a que usted por favor mire detenidamente el versículo 4, porque en el versículo 4 nos dice algo interesante. En el versículo 4 la Biblia dice algo, que hay diferentes dones. Ahí lo menciona desde el 8 en adelante, lo menciona a ellos. Pero dice la Biblia que todos son dados por un solo Espíritu. Un solo Espíritu. Y está haciendo referencia a la Biblia al Espíritu Santo. ¿Son necesarios los dones? Los dones son importantísimos. Son realmente necesarios en la iglesia. Fíjense por favor en el versículo 11 algo más. Porque cuando hablamos de dones, pues todos entonces empezamos a analizarlos y a mirar qué habilidad tengo yo de parte del Señor. Y miren el 11. En el 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y ojo a esto, dice: repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. No se pueden comprar.
Los dones no se pueden comprar. Sí los podemos pedir, pero no podemos manipular el que nos den a nosotros o obligar a que el Espíritu Santo nos dé el que uno quiere. No, simplemente Él da dones a la iglesia, pero en la Biblia dice que los reparte como Él quiere. Entonces aquí hay un concepto interesante de parte de Dios, es soberano. Da como Él quiere, pero Él es el único que lo da. Y si usted se fija en el versículo 7, repasando nuevamente el versículo 7, dice, ¿para qué nos da? En el 7 dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Cuando uno encuentra aquí en la Biblia que la Biblia dice para provecho, lo que está queriendo decir la Biblia es que es para beneficiarnos. Los dones son dados para beneficiar a la iglesia. Ahora, si los dones son dados para beneficiar a la iglesia, son fundamentales, importantísimos los dones. ¿Qué clase de dones da? Usted leyó ahí conmigo 9 dones. Y esos dones los hemos dividido en 3 paquetes. Al primero lo llamamos dones de revelación, que lo estudiamos la vez pasada. Los dones de revelación son los que Dios, habilidades que Dios da para saber de forma sobrenatural. Vuelvo a aclarar, un don no es una habilidad natural, es una habilidad sobrenatural. Entonces no lo podemos confundir inteligencia con sabiduría, por ejemplo. No se puede confundir, es diferente. Y aquí encontramos que hay dones con los que el Señor le da a uno la capacidad de saber de forma sobrenatural, y mencionábamos que habían 3. El uno lo llama palabra de sabiduría, no voy a profundizar porque lo vimos la vez pasada. Al otro, palabra de ciencia, y al tercero, discernimiento de espíritus. Hoy vamos a empezar con el segundo grupo. Al segundo grupo lo vamos a llamar dones de poder. Y esos dones de poder están en el versículo 9 y empezando el versículo 10. Son 3 también. ¿Qué significa? ¿Por qué les hemos dado ese nombre, dones de poder? Porque son las habilidades que Dios da para actuar de manera sobrenatural. Actuar. ¿Está interesado Dios solamente en que yo reciba y sepa, o también está interesado Dios en que yo actúe? Claro que está interesado en que yo actúe. Recuerden, la misma Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Entonces está interesado en que yo también actúe. Y aquí en la Biblia dice que da dones de poder. Esos dones de poder están en el 9 y en el 10, que dice así: a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros. Ahí está. Son 3. ¿Cuáles son? Fe, sanidades, milagros. Hoy vamos a hablar del don de fe. Dentro de 8 días, si Dios permite, vamos a hablar del don de sanidades. Pero yo quiero pedirle, por favor, que usted se pregunte, bueno, ¿qué es eso del don de fe? ¿Qué es? O yo no tengo el don de fe porque yo acepté a Jesús. No, una cosa es la confianza que yo lo creí en Jesús para salvación, cuando yo lo acepté. Y otra cosa es una habilidad sobrenatural que Él da para yo creer que Dios hará lo imposible. Lo imposible. Eso se llama don de fe. Creo que Dios puede hacer y hará. No que puede hacer, que hará lo imposible. Eso se llama don de fe. Realmente es un don absolutamente necesario. Pero se tienen como algunas características básicas, o las personas que tienen este don tienen algunas características básicas. Yo les voy a compartir algunas características importantes y vamos a tomar un ejemplo. El ejemplo que vamos a tomar es el de Abraham. Y le quiero pedir que por favor usted y yo empecemos a trabajar en esto. Porque podemos empezar a tomar decisiones que nos permitan adquirir características como estas. Y le voy a invitar a que usted vaya, como vamos a hablar de Abraham, vayamos al libro de Hebreos 11 para iniciar. Vamos a utilizar 2 textos. Pero vamos a Hebreos 11 para iniciar. De los muchos pasajes que hablan acerca de la fe de Abraham, quise tomar uno de ellos. Es el versículo 8. Hebreos 11, 8. Hebreos 11, 8. Lo vamos a leer. Yo le quiero pedir que usted se fije allí detenidamente en la Biblia
Porque aquí empieza a hablar de una característica básica que debe tener la persona, o que tiene toda persona que tiene el don de fe. Invito a que por favor lo anhele. En la misma Biblia dice que hay que anhelar los dones. Pero este don de fe a mí me parece algo realmente maravilloso. Es que la fe es absolutamente necesaria para todo lo demás. Y no se debe confundir simplemente con confiar en Dios cuando leo la Biblia y confiar en algunas cosas de Dios. No, esta es una capacidad de creer que Dios hará lo imposible. Entonces vamos a mirarlo aquí en el versículo 8 de Hebreos capítulo 11. Y vamos a mirar la característica básica de las personas que la Biblia menciona que tienen este don. En el 11:8 dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Más adelante usted encuentra que en la misma Biblia dice que vivió en la tierra prometida como si fuera extranjero, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pero vamos a tomar este primer versículo, porque este primer versículo nos dice la característica básica. Fíjense lo que dice en la Biblia: cuando fue llamado, obedeció. Y cuando usted encuentra otros ejemplos en la Biblia de personas que tienen el don de fe, tienen esta característica fundamental: son obedientes. Entonces, una persona que no sea obediente puede tener el don de fe. Bueno, parece que no. Según la Biblia, parece que es muy posible, porque es muy difícil. Porque si no le cree a Dios, ¿cómo puede tener un don como este? Un don sobrenatural, un don de fe. Es imposible. La obediencia es una actitud. Una persona puede tener la actitud de obedecer. Si nos está costando, y aquí tenemos la Biblia como base, y tenemos al Espíritu Santo para seguir al Señor y obedecerle, entonces esto es algo en lo que tenemos que trabajar. Y vuelvo a mencionar algunas frases que algunos amigos me han dicho durante mucho tiempo. Un amigo mío me decía: tenemos que llegar al punto en el que si Dios le dice a usted, tírese de cabeza, usted se tira de cabeza. ¿Será eso cometer suicidio intelectual? No, no es eso, porque la fe cristiana es una fe comprobable y es una fe inteligente. Ahora, Dios no le dice a uno exactamente así, pero lo que está queriendo decir es que uno tiene que llegar a un punto tal en el que debe ser una persona obediente. El obediente la obediencia es la característica básica de las personas en las que Dios actúa. La obediencia. Les voy a mencionar un ejemplo de obediencia, algo más, porque uno dirá, pero eso dice de Abraham. No, también lo dice de David. En Hechos capítulo 13, si usted lo mira aquí rápidamente, Hechos capítulo 13, va a encontrar lo que Dios dijo de David. En Hechos capítulo 13 habla del rey David. Y volvemos nuevamente al pasaje. Hechos capítulo 13. Y está dando, Pablo lo escribió, pero está dando testimonio el Señor. En el versículo 22 de Hechos capítulo 13 dice así el Señor. Está hablando acerca de la monarquía. Saúl fue rey y después viene David. Y dice así: quitado a este, o sea Saúl, les levantó por rey a David. Muy bien. De quien dio también testimonio diciendo, Dios dio testimonio de él diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Fíjense esto es realmente maravilloso. Fíjense que Pablo escribiendo dice que Dios da testimonio de David. O sea, Dios habla de David. Y Dios dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y dice algo más: quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué estaba diciendo el Señor de David? Que David era confiable, obediente. Sin obediencia es imposible ser un instrumento útil en las manos de Dios. Y hablando de este don,
de fe es imposible, es imposible. Entonces aquí tenemos que empezar a hacer un trabajo de manera muy particular. Yo quiero invitarles a todos ustedes, y voy a darme a la tarea yo mismo, de empezar a hacer una pequeña evaluación, de manera muy particular. ¿Qué tan obedientes somos cuando vamos a la Biblia? Cuando usted va a la Biblia y encuentra lo que ella dice, ¿qué tan obediente es? ¿Qué tan obediente es? Y de esto depende muchísimo, ¿no? Depende gran parte del uso que Dios le dé a la persona. La obediencia es fundamental. Volviendo al pasaje de Hebreos, usted encuentra que Dios le dice: cuando fue llamado, salió sin saber a dónde iba. Lo segundo que usted encuentra aquí en la Biblia es que, aparte de que dice que tenía una actitud hacia la obediencia, aparte de eso, actuaba, salió sin saber hacia dónde iba. No se queda quieto, sale de la zona de confort, hace lo que Dios dice. Eso es fundamental. Y les quiero aclarar que no estoy hablando de la fe como la confianza en Dios, sino que estoy hablando del don de fe que menciona 1 Corintios, que es una capacidad sobrenatural de creer que Dios hará lo imposible. Estos son los que ven milagros, los que ven restauraciones, los que ven sanidades, los que ven una cantidad de cosas impresionantes. Pero es fundamental. ¿Cuán difícil es encontrar esta cualidad hoy día? ¿Se puede adquirir? Sí se puede adquirir. Podemos trabajar en ella. Yo pienso que podemos hacer el ejercicio y pedirle al Señor que nos ayude a trabajar en la obediencia. La obediencia es básica, es fundamental. Si yo encuentro que la Biblia dice, el Señor dice que esta es su voluntad, lo que yo tengo que hacer es obedecerlo. Por ahí empezamos. Sin obediencia es imposible. Vamos ahora a mirar otro texto de la Biblia en el que se habla un poquitico más acerca de las cualidades de Abraham. Y para esto tenemos que ir a Romanos. El libro de Romanos capítulo 4, usted lo va a buscar conmigo, por favor. Romanos capítulo 4. Este pasaje tiene, básicamente son 4 o 5 versículos que nos hablan muchísimo acerca de Abraham y nos dicen cosas supremamente interesantes. Vamos a leerlo versículo por versículo. Entonces empecemos con el 18. Por favor, busquen allí en su Biblia Romanos 4, 18. Leámoslo detenidamente. Dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Fíjense cómo dice la Biblia: creyó en esperanza contra esperanza. Esperanza es la confianza en lo que uno anhela que le llegue. Uno está confiado en que va a venir. Pero cuando la Biblia dice que él creyó en esperanza contra esperanza, ¿de qué otra manera lo podemos decir? ¿De qué otra manera lo podemos decir que uno lo encuentra aquí en la Biblia? Creyó aunque ya no había motivos para hacerlo. Presten atención a esto. Es como si la Biblia dijera que era tanta la fe que tenía y ya no había motivos, aparentemente. Las posibilidades eran mínimas, pero le creyó a Dios. Posibilidades mínimas, pero le creyó a la promesa. ¿Recuerdan la promesa de Dios a Abraham? Que está en Génesis. Dios le dijo: salte de aquí, vete a la tierra que te mostraré y haré de una nación grande. Te bendeciré. Y también le dijo: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y esa era la promesa. ¿Cuántos años tenía Abraham en ese tiempo? Abraham, cuando Dios le hizo esa promesa, 75 años. Cuando el autor de Romanos está escribiendo esta enseñanza aparte de Abraham, ¿cuántos años tenía Abraham? En el versículo siguiente usted se va a dar cuenta que dice que tenía casi 100. Entonces no dice con exactitud tenía 99 o tenía 98, pero tenía casi 100. Como por no exagerar, podríamos decir que desde la promesa hasta que se escribió Romanos capítulo 4 habían pasado más de 20 años. Porque cuando dice casi 100, lógicamente debía tener más de 95, supone uno.
cerca de 100, más de 20 años y no se había cumplido lo que el Señor había prometido. Casi 100 años, casi 25 años y resulta que no había visto ninguna respuesta él. La pregunta es, ¿Dios le ha hecho a usted alguna promesa y no ha visto la respuesta? Por favor, pregúnteselo hoy. ¿Dios le ha hecho a usted alguna promesa? Y cuando le quiero hacer esta pregunta, quiero aclarar algo. No estoy hablando de que yo voy a la Biblia y veo promesas muy bonitas y me las apropio así simplemente, hasta de manera arbitraria, sin que Dios me lo haya dicho a mí en oración, luego un buen tiempo de oración y que el Señor fue claro conmigo. Porque hay promesas que fueron para aquellas personas en aquella época de manera muy particular. Y hay otras promesas que Dios usa, aunque hayan sido para otra época, para usted. Y el Señor le dice a uno en oración, mira, esta promesa es para ti. Y necesitamos para eso orar. Y pedirle al Señor que el Señor nos muestre a través de la Biblia cuál es la promesa para nosotros. La pregunta aquí es, ¿será que se ha tardado mucho? ¿Hay alguna promesa que Dios me haya hecho? Ya ha pasado y pasado el tiempo y no he visto todavía la respuesta. Característica de Abraham: creyó aunque ya no había casi motivos. Y esto me parece a mí que es interesantísimo. Es posible que las situaciones que estemos pasando nos den a nosotros a pensar que ya posibilidades de ver la respuesta de Dios son mínimas. Es posible que estemos pasando por situaciones económicas terribles. Es posible que estemos pasando por situaciones físicas terribles. Es posible que estemos pasando por otro tipo de situaciones complicadas y uno dice, no veo respuesta de parte de Dios. Y ha pasado tanto tiempo y nada. Y aquí en la Biblia usted encuentra que Dios dice, Él creyó en esperanza contra la esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Miremos ahora lo que dice el versículo 19. Le voy a invitar a que usted lo mire allí en su Biblia. Y en el versículo 19 dice así: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Aquí viene una segunda reafirmación de lo que es el don de fe. No se debilitó en la fe. ¿Se puede debilitar la fe? Sí, se puede debilitar. ¿Puedo yo llegar hasta ese punto en el que perdí la fe? Es muy posible, de hecho es muy frecuente. Pero aquí está diciendo la Biblia que una característica interesante de una persona que tiene fe es que no deja que la fe se le debilite. Pregunta obligada: ¿por qué se nos debilita la fe? Bueno, usted encuentra aquí en este mismo versículo que hay varias razones. Ahí se nos dan dos razones. La primera, el considerar su cuerpo que era casi de ya de 100 años. El tiempo. El tiempo. Largo tiempo sin respuesta y larga edad. Uno dice, ya esto es imposible. Dios no va a responder. Muchísimo tiempo. No hay respuesta de parte de Dios. Y la segunda limitación que veía ahí, porque estaba mirando las circunstancias, era la esterilidad de la matriz de Sara. Ya estamos hablando de impedimentos físicos, que era prácticamente o hacían prácticamente imposible que la promesa se cumpliera. Es que era complicado. Dios le da una promesa, y una promesa amplia a una persona anciana y con la esposa estéril. Y resulta que aquí en la Biblia dice que Él no dejó que la fe se le debilitara. No dejó que la fe se le debilitara. Es como si la Biblia dijera, nunca dejó de confiar en la promesa de Dios. Nunca dejó de confiar en la promesa de Dios. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la promesa de Dios. Pero no estar como buscándolo a toda costa, sino simplemente ir en oración, leer la Biblia y esperar a que Dios me hable y el Señor me diga lo que va a hacer de mí. Esto es parte del proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero no permita que la fe se le debilite.
Aquí es donde a veces nosotros como que perdemos el examen. Abraham no permitió que la fe se le debilitara. Yo quisiera imaginármelo por un momento. Él se mira casi 100 años sin hijo, o el hijo de la promesa. Ya había tenido a Ismael, y mira a la esposa casi 90 años, y para acabar de ajustar, estéril. Y Dios me dijo hace casi 25 años que me va a dar una descendencia enorme. A cualquiera se le debilita la fe, pero él tomó una decisión. Nunca dejó de confiar en la promesa de Dios. Entonces yo tengo que mirar la promesa de Dios para mí y nunca dejar de confiar. Es por eso necesario que empecemos a trabajar en un concepto básico, que es la obediencia. La persona que es obediente recibe pero muchísima bendición de parte de Dios, y por ahí es por donde uno tiene que empezar. Pero esto es sumamente interesante cuando uno lee este pasaje. También hay limitaciones económicas, también hay limitaciones con las enfermedades, también hay limitaciones por problemas que a uno se le vienen normalmente, y eso lo limita a uno, y eso le hace a uno bajar la fe. Lo primero que uno hace es dejar de confiar en Dios. Versículo siguiente, versículo 20. Le quiero invitar a que mire ahora el 20. En el 20 dice de Romanos capítulo 4, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Observe esta enseñanza tan interesante. Y aquí aparecen uno o dos elementos que nos atacan regularmente: la duda y la incredulidad. Pero usted encuentra que en este pasaje dice que Abraham tampoco dudó por incredulidad. Nunca dudó que Dios le cumpliría. Nunca. Las posibilidades eran mínimas. Casi que nada. Las posibilidades, pero nunca dudó de que Dios le cumpliría. Necesitamos pedirle al Señor que nos lleve a instancias como esas, de que aunque no se vea respuesta, aunque no veamos que la promesa se cumple, yo no deje de confiar en Él. Aquí tenemos que sacar de nuestro corazón la incredulidad. La incredulidad hay que sacarla. La incredulidad le dice a uno: Dios no le va a cumplir. Seguro lo entendió mal. Así. La incredulidad le dice a uno: no. Recuerde, Dios no lo escucha. Por ahí no es. Usted no va a salir adelante. Dios le prometió bendecirlo, pero realmente usted no va a salir adelante, no va a prosperar, no va a salir bien. Pero la promesa de Dios es amplia. Cuando usted va a la Biblia hay cantidad de promesas y el Señor se lo dice a una manera particular. Siempre uno va a tener un ataque, que es la incredulidad. Hay que sacarla. Cuando se le vengan a uno esta clase de pensamiento de que no es posible, no se puede, recuerde también los principios bíblicos, las enseñanzas bíblicas. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí cuando se nos venga en situaciones como esta, si yo no estoy viendo respuesta a las promesas de Dios, en este versículo, el versículo 20, tenemos la solución. Saque la incredulidad. Es posible que le esté ocurriendo, hay que sacarla fuera, porque nos puede estar pasando a nosotros de manera muy particular. Tenemos a veces situaciones tan complejas, peticiones que le hemos hecho al Señor y no vemos la respuesta y uno dice: imposible. No salgo adelante, no tengo un buen empleo, no tengo recursos, no me va bien, y Dios ha dicho que me va a bendecir y no veo la respuesta. Saque la incredulidad, nunca dude. Recuerden que en la Biblia dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Número 23:19. Así lo dice. Entonces, necesitamos trabajar conceptos como este, pero hay que empezar por la obediencia. Se necesitan personas obedientes.
son los que reciben las promesas de Dios y la bendición de Dios. Eso está muy claro en la Biblia, absolutamente claro. Y observe por favor que aquí también dice que él, en vez de dudar, se fortaleció en la fe. Lo leyó usted conmigo en el versículo 20. Es decir, en vez de dudar cuando la situación no se daba, entonces fortaleció su confianza, se afirmó en la confianza en Dios. Y eso es lo que hay que hacer, es como quien dice, Dios no me ha cumplido, pero yo decido entonces fortalecer mi confianza. Y voy a confiar más en Dios. Y después dice la Biblia dando gloria a Dios. O sea, hay que ser agradecido. Porque encuentra uno que Abraham, aunque no había cumplido, se mantenía dándole la gloria a Dios. Y este es un elemento importantísimo, la gratitud como consecuencia de la confianza. Necesito confiar en Él. Aunque esté en las últimas, aunque no vea nada, aunque no vea respuestas, aunque no vea soluciones, aunque la situación parezca que no tiene reversa. Nunca dudó por incredulidad. Y le voy a pedir que analicemos ahora el versículo 21. En el versículo 21 dice así, de Romanos capítulo 4, dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Fíjense lo que está diciendo aquí Abraham acerca de Dios. Él estaba plenamente convencido en Dios, de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Digámoslo de otra manera, estaba completamente seguro de que Dios no iba a fallar. Completamente seguro. ¿Estaba acaso mirando las circunstancias? Seguramente sí las estaba mirando. Y seguramente veía las circunstancias. Pero más arriba o con más fuerza, más que las circunstancias que le decían no es posible, Abraham tomó la decisión de mirar al Señor y decir: es todopoderoso, me lo prometió, no me va a fallar. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Necesitamos trabajar esto. Preguntas, cuando uno lee este pasaje en la Biblia que dice que Abraham estaba plenamente convencido que era poderoso para cumplirlo, de las preguntas que uno tiene que hacerse es: pregúnteselo si a Dios a usted le ha hecho promesas de bendición, usted no la ha visto. Usted está plenamente convencido en Dios que Él es poderoso para cumplirlo, pero plenamente convencido, o el problema o la dificultad más grande. Porque este pasaje es absolutamente claro. Yo tengo que estar plenamente convencido. Si tuviere fe, dijo el Señor, como un grano de mostaza, le dirías a este monte: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería, y nada os sería imposible. Ahí está el secreto, hay que estar plenamente convencido. Entonces, esa es la pregunta que yo tengo que hacerme. Dios me ha hecho promesas a mí, pero realmente estoy absolutamente convencido de que Él no me va a fallar. La segunda es: ¿me fallará Dios? ¿Será que Dios me va a fallar? Dios no es hombre para que mienta, vuelvo y lo repito, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. También en la Biblia dice en muchas ocasiones que Él es el dueño de la tierra y su plenitud, y del mundo y de todos los que en Él habitamos. Así que tiene el control de lo que está pasando aquí y lo que nos va a pasar. Necesitamos trabajar en la obediencia y pedirle al Señor que nos dé un don como este. Yo quiero motivarle a que usted se lo pida al Señor. Es soberanía de Él. Si Él nos lo concede, pero qué bueno que podamos tener una bendición tan grande como esta. ¿Qué se necesita? Le voy a invitar a que hagamos 3 cosas. Esto ya para concluir. El don de fe es fundamental. No podemos pasar por la vida sin tomar decisiones claras de confianza en Dios y en lo que Él dice. No podemos pasar así. Necesitamos empezar a trabajar en conceptos básicos como este.
No mire las circunstancias. Cualquiera me diría, pero es imposible no mirar las circunstancias. No mire las circunstancias por encima de la promesa de Dios. No la mire. Dios no falla. No va a fallar. Nunca va a fallar. Entonces necesitamos 3 elementos importantes para empezar a trabajar con la fe y pedirle al Señor que nos dé un don como este. Lo primero que necesitamos es más oración. Más oración. Todos necesitamos más oración. Y convertirnos en personas de más oración. Y no estoy diciendo como si fuese una muletilla. O como si quisiera mencionarles algo que ya todos sabemos. No, es de verdad. Necesitamos empezar a desarrollar una vida de mayor oración. En segundo lugar, a la vida de oración hay que añadirle Biblia. Entonces necesitamos empezar a estudiar más la Biblia. Pero de verdad estudiar más la Biblia. Y cuando les hablo de estudiar no me refiero a leer. Me refiero simplemente a ir y analizarla, meditarla. Y en tercer lugar, añadirle a esto algo más, se llama obediencia. No mire las circunstancias, no mire las cantidades, no mire el tiempo. Necesitamos obediencia. El Señor está buscando obedientes. Obedientes. Hay un texto con el que yo quisiera terminar, que es Hebreos 11:6, que muchos lo conocemos de memoria. Hebreos 11:6. Pero qué bueno que podamos pedirle al Señor un don como este. Este es el don de las personas que ven lo imposible. Respuestas imposibles. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, lo imposible. Hebreos 11:6, pero vamos a pedirle al Señor que el Señor nos permita empezar a trabajar, empezar a dar los pasitos básicos que son una vida de obediencia, de oración y de Biblia. Eso es fundamental. Ustedes dirán, pero en otras ocasiones lo hemos escuchado decir los mismos requisitos. Es que esto es fundamental para una vida cristiana. Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe. Importantísimo. Vamos a empezar a hacer un trabajo hoy. Seguramente cuando uno lee estos versículos de Romanos se le vienen a uno una cantidad de experiencias a la mente, experiencias en las que uno sí ha fallado, la fe se le ha ido al piso, las circunstancias lo han dominado, los compromisos y demás lo han llevado como a echar hacia atrás. Y resulta que va usted a la Biblia y resulta que la Biblia dice, el ejemplo de Abraham aparece y dice que no dejó que la fe se le debilitara. Esto es una lucha constante. Necesitamos empezar aquí a trabajar en esto. Yo voy a pedirle hoy que usted ore conmigo, tomando una decisión. Más oración, más Biblia, más obediencia. Y vamos a pedirle al Señor que nos desarrolle, nos dé un don como estos. Voy a invitar a que donde usted está, usted ore conmigo. Si usted no ha tomado la decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, le voy a pedir que en esta tarde usted ore conmigo. ¿Dónde está? Y le diga así al Señor. Recuerden que la Biblia dice, antes de que oremos, que al Señor yo lo debo amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. No es solamente un acercamiento intelectual, sino que yo debo amarlo emocionalmente también, con mi corazón. Así que voy a pedirle que usted haga una oración desde lo más profundo de su ser en este día. Y le pida al Señor que el Señor llegue a su vida. No una oración sin la parte del corazón. Voy a invitar a que usted lo incluya ahora. Y le diga así: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Te pido que entres a mi vida
y que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y le voy a invitar en este día a que usted se acerque al Señor de manera muy personal, haga su oración personal. Pero vamos a tomar una decisión hoy. Vamos a decirle al Señor, a reconocer si este es su caso, que no hemos sido obedientes. Muchos aspectos, muchas cosas que el Señor nos dice, hemos decidido no obedecer. Simplemente obedecemos lo que nos conviene, pero no lo que nos compromete. Y hemos tomado la decisión de vivir de esa manera y pensamos que de esa manera estamos viviendo bien la vida cristiana, usando lo que nos beneficia. Y el Señor dice que no es así. Si alguno no posee, no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dijo el Señor. El que viene en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguirme. Yo le voy a invitar a que usted hoy y yo nos presentemos delante del Señor y le pidamos perdón primero por no obedecerle. Y vamos a pedirle hoy al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos lleve a cada día mejorar en la obediencia a Dios. Yo quiero pedir que usted haga este ejercicio, pero usted se lo diga al Señor. Tomo la decisión. Tomo la decisión de empezar a obedecer lo que la Biblia dice, lo que me compromete, no solamente en lo que me beneficia, sino también en las cosas que el Señor me compromete. Tomo la decisión de hacerlo a la manera de Dios, como Dios dice. Y yo quiero pedirte hoy, Señor, que a todos nosotros nos hagas una comunidad, una iglesia que se caracterice porque obedece tu palabra y obedece lo que tú le dices. Y también quiero pedirte, Señor, que con cada uno de nosotros tengas un trato especial y nos muestres en tu palabra el plan para cada uno de nosotros. Yo voy a pedir que usted le pida al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le hable a su corazón y el Espíritu Santo a través de la Biblia le diga a usted qué promesa de Dios es para usted. Seguramente usted necesita sanidad, necesita restauración, seguramente necesitamos de parte de Dios provisión, necesitamos muchísimas otras cosas y se lo hemos pedido y no hemos visto respuesta. Voy a invitar a que usted con mayor oración le pida al Señor, el Señor le hable y le dé su palabra. Y vamos a hacer lo que el Señor dijo, lo que dice el Señor de Abraham. No vamos a dejar que la fe falle. No vamos a dejar que se debilite. Renunciamos a la incredulidad en el nombre de Jesús. Y confiamos en que veremos la respuesta de Dios, aunque pase mucho tiempo. No dudaremos, Señor, de que tú eres poderoso para darnos lo que tú nos prometes, porque tú eres fiel y tú eres bueno. Hoy te pido, Señor, que nos des la bendición de tener un don como este, don de fe, para que podamos ver obrar de manera sobrenatural a tu Espíritu Santo en nuestra vida y podamos ver tu gloria y restauración total en el nombre de Jesucristo el Señor, porque tú así nos lo enseñas en tu palabra. En tu palabra dice que si, Señor, pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos lo concedes. Y si yo pido algo en el nombre de Jesús, tú me lo concedes, Señor. Hoy pedimos en este momento que nos ayude, y voy a invitar a que ponga la mano en la persona que tiene a su lado. Y vamos a pedirle al Señor que hoy para esta persona que tenemos a nuestro lado se cumpla la promesa que el Señor le haya dado. Usted no la conoce, pero le voy a invitar a que usted imponga su mano a la persona que tiene allí a su lado. Primero vamos a pedirle al Señor que le permita ser obediente
Vamos a pedirle al Señor que le permita fortalecer su fe, no desfallar en la fe. Que le permita, Señor, ir hacia adelante y no permitir que su fe en algún momento se debilite por las circunstancias o por lo demás, o que definitivamente no viva de acuerdo a tu voluntad. Hoy te pedimos, Señor, que hagas esto en la persona que tengo aquí a mi lado, y yo simplemente le bendigo. Y en el nombre de Jesús, bendígale, le bendigo en esta tarde en el nombre de Jesucristo el Señor. Y confieso que creo que tu palabra se cumple para él en este tiempo, que tú tienes de él misericordia y que tú tienes de él o de ella cuidado. Hoy confío, Señor, que tu palabra se va a cumplir y que tú le dejarás ver tu gloria. Pero por favor, síguelo bendiciendo y síguelo guardando en este tiempo. Confiamos, Señor, en que tú harás sanidades, milagros, prodigios, provisiones. Nos alentarás y nos levantarás, Señor, porque tú así lo has prometido. Te bendecimos en este día en el nombre de Jesús. Y dígalo, en el nombre de Jesús bendigo a la persona que está aquí a mi lado. En el nombre de Jesús creo que la promesa que tú le has hecho de restauración o sanidad o bendición se cumple, Señor, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. También creo, Señor, que tú le darás aún más y fortalecerás su vida y le bendecirás todos los días de su vida. Pero hoy te pido, Señor, que lo hagas un hombre o una mujer de más oración, más estudio de la Biblia y más obediente. Eso te lo pedimos en esta noche, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo el Señor. Ahora te pedimos que nos lleves con bien en nuestra casa, que nos permitas ir y estar contigo, Señor, y recibir de ti tu promesa para nosotros y para nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.